No todo lo que brilla es oro. Muchas personas tienen un concepto equivocado de lo que es de lo que son las riquezas, porque viven exaltando lo material. Pero en realidad la riqueza, la verdadera riqueza, viene de la sabiduría que Dios nos da. ¿Por qué razón? Esto no se puede ni comparar. Acá tengo esta imagen, la cual es de un diamante muy precioso, pero ¿qué puede tener esto comparado a la sabiduría que nosotros tenemos? La sabiduría es algo que nos lleva por el camino correcto, a donde nosotros, lugares tal vez que nosotros no conocemos, pero son lugares a los cuales Dios verdaderamente nos quiere guiar y nosotros podemos llegar a comprender y conocer por fe a través de las Santas Escrituras, porque no hay otra forma. Nosotros podemos tener riqueza en este mundo que de un momento a otro pueden desaparecer. Mas lo que Dios nos da, la sabiduría que Dios nos da, es una sabiduría, como mencioné, incomparable. Claro que si nosotros no tenemos fe, nunca vamos a llegar a comprender cuál es la verdadera riqueza, porque la riqueza no la podemos medir. No hay un límite, cuando nosotros logramos a comprender aquello que Dios nos ha dado, la riqueza que Dios nos ha dado, que sobrepasa todo entendimiento, y Dios se la da a todos aquellos que piden con sabiduría, con humildad, se acercan al Señor y le piden sabiduría, como lo dice el libro de Santiago, que todo aquel que tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, porque Él la da a todos sin ningún reproche y en abundancia. Las riquezas de este mundo pueden acabarse, pueden perderse en cualquier momento, pero la riqueza que Dios nos da, eso es algo que perdura en nuestra vida, nos guía, nos da protección y nos hace que veamos la vida con sentido, que aprendamos a vivir. Nosotros sabemos, y como mencioné, la diferencia entre el mundo, cómo mira las riquezas, cómo es que el mundo ve las riquezas. El mundo vive pensando en lo que es lo material, pero no sabe cómo, no vive con un temor a Dios, y eso es lo que nosotros hemos llegado a comprender, a tener el temor a Dios para poder elegir el camino eterno, el camino que no tiene. Dice la palabra del Señor que en aquel día llegaremos a un lugar donde no habrá más tristeza, no habrá llanto, que el Señor mismo enjugará nuestras lágrimas. Entonces, por eso esta pequeña reflexión la he titulado Sabiduría sobre riquezas, porque si nosotros tenemos sabiduría, eso es algo eterno, más las riquezas podemos llegar a perderlas. En el libro de Job, capítulo 28, dice el versículo 12, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Son dos preguntas que si nosotros no estamos caminando con el verdadero temor a Dios, nunca vamos a lograr a tener una respuesta con certeza, una respuesta que nos haga ver con claridad dónde se hallará la sabiduría. La sabiduría la encontramos en la palabra de Dios, pero ¿cómo vamos a poder ver esa sabiduría? Por ejemplo, cuando vemos estas cosas así que brillan, como mencioné, estas cosas de los diamantes no vienen en una forma como se puede apreciar en esta imagen. Vienen en una forma que vienen forrados de diferentes materiales o suciedad,
y que es necesario que pasen un proceso para que puedan llegar a brillar tal como se puede apreciar en esta imagen. Entonces nosotros, por medio de la limpieza que nos da la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, por medio de eso nosotros llegamos a tener un entendimiento. Dios nos hace ver con claridad dónde se hallará la sabiduría, dónde está el lugar de la inteligencia. Y esto está en Dios. Si encontramos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a haber encontrado la sabiduría. Y el de que está en nuestro Dios. Dice el versículo 13 del capítulo 29. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Esto es algo que, como mencioné, si no somos personas que creemos en la palabra de Dios, no vamos a lograr entender esto. Dice, no conoce su valor. El hombre dice, el hombre no conoce su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. Versículo 14, el abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, dice, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Esto nosotros lo entendemos. Muchas riquezas puede tener el hombre, materiales en esta tierra, posesiones. Puede tener lo que él puede anhelar, pero la sabiduría es algo que no puede comprar. Dice acá que el abismo dijo, no está en mí, el mar dijo, no está conmigo. Dice, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No hay ningún precio que pueda comprar esa sabiduría que Dios nos da. Ahora, dice el versículo 17, el oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Por qué? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Debemos de aprender a ver cómo Dios, por medio de su palabra, nos revela lo que nosotros necesitamos llegar a entender. Y dijo el hombre, versículo 28, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Muchas veces nos quedamos en los primeros versículos, no continuamos leyendo lo que la Biblia dice, y de esa manera es que nosotros llegamos a caer en lo que es el afán y queremos alcanzar todo lo que podemos apreciar en esta tierra, pero si hay algo que nosotros debemos de llegar a entender es que debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Conversando con un amigo con quien compartí esta tarde, yo le explicaba cómo nosotros muchas veces podemos leer la Biblia en el sentido de lo que dice Mateo 6:33, y le tocaba ese versículo que muchas veces no lo entendemos y creemos que nosotros necesitamos esforzarnos más para poder proveer para los nuestros todo lo que ellos necesitan, pero verdaderamente ese versículo lo dice claramente: si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Y esto incluye muchas cosas. Primeramente debemos de ser sabios para poder tener riqueza, porque la riqueza comienza con la sabiduría que Dios nos da. El primer versículo que leía, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? En el versículo 12 del capítulo 28 de Job. En el versículo 28 nos dice que el hombre dijo: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Procuremos alcanzar esa sabiduría. Vivamos con el temor al Señor. Temamos al Señor.
Y así, de esa manera, estaremos mostrando. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso es que debemos de armonizar lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña, y así de esa manera vamos a alcanzar a tener suficiente inteligencia para poder apartarnos del mal. Una invitación, como siempre estoy invitando. Hay muchos lugares donde pueden acudir para escuchar lo que es la palabra del Señor, pero todos aquellos que tengan el anhelo de conocer lo que la palabra del Señor enseña, yo les hago una invitación a la iglesia donde nos congregamos, Iglesia Cristiana Solo por Gracia. Está localizada en Kensington, Maryland, ahí sobre la Concord Street, atrás del Dunkin' Donuts. Serán muy bienvenidos. Es un lugar muy agradable donde no van a experimentar gritos, alaridos, ni todo tipo de cosas que son verdaderamente entretenimiento. Van a escuchar lo que es la palabra del Señor, y si ustedes la ponen en práctica en su vida, van a llegar a alcanzar mucha sabiduría. Porque hoy en día estamos viendo bastante desorden, y lamentablemente muchos lugares que se hacen llamar iglesias están siendo piedra de tropiezo, y hacen que personas pues caigan en el emocionalismo, que caigan en el engaño, en el entretenimiento, y llegan a creer de que están viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, pero mientras están atravesando, experimentando todo este entretenimiento, están dejando pasar lo más preciado, que es el tiempo que están invirtiendo en estos lugares, siendo entretenidos, cuando ese tiempo no lo pueden recuperar, y ese tiempo lo pueden invertir estudiando lo que es la palabra del Señor. Así es de que quedan cordialmente invitados. Les saludo como siempre. Estamos a día jueves 15 de enero, ya por finalizar el día de mañana viernes 16, vamos a comenzar, y hagámoslo siempre con todos los ánimos, cantándole y adorando al Señor, pidiéndole al Señor que siempre sea Él el que nos guíe y nos dé la fortaleza, nos dé esa sabiduría para encontrar el lugar de la inteligencia, prácticamente que nos ayude a caminar todo el día en su temor, y de esa manera vamos a vivir apartándonos del mal, que es lo que más atrae al mundo, practicar el mal. Practiquemos lo que es la misericordia, practiquemos la gracia, practiquemos la sabiduría, la inteligencia, y de esa manera vamos a llegar muy lejos, no solamente hablando de la vida limpia que Dios nos da cuando tenemos sabiduría, sino hablando de esa vida eterna, la cual solamente podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga siempre, y que tengan un descanso aquellos que van a descansar este día jueves por la noche, y que tengan un feliz comienzo de día. Los que van a madrugar el día de mañana, siempre recordemos, caminemos en el temor de Dios, y vamos a ser muy bendecidos. Bendiciones.